Exitoso debut para el documental inédito Mi nombre es Cris. Luis Bremer, tenemos más información y tenemos también imágenes en exclusiva. Hago un pequeño puentecito a este tiempo. Viste que muchas veces se dice, ay, estamos viviendo de nuevo en los 90, en los nuevos 90. Mentira. Sí. En algún momento habrá que tener una lectura sobre las libertades, más allá de otras cosas, que sí había en los 90. No había ningún funcionario homofóbico como hoy por hoy hay 5 funcionarios de primera línea homofóbicos, incluso el presidente que posteó una huevada hace pocas horas. Era otro tiempo, pero había mucho prejuicio y habría un muro que limitaba la vida de la diversidad. Cris Morena abrió un sendero inmenso. Cris Morena. Cris Miró abrió un sendero inmenso para todas las chicas y todas las, digamos, las diversidades que buscaban un espacio de visibilidad. No era solamente ser famosa o estar en la tele, era el permiso a ser iguales a cualquier otro. Y me parece que el documental abre eso, ¿no? Hay testimonios, hay gente que la conoció, su familia, el laburo de Katia, lo sabemos, de Katia Aleman en la ficción es una maravilla. Pero este documental le da sentido a esa ficción. Totalmente. Y además para los que no estaban atentos a la aparición, a la figura de Cris Miró en los 90, al ver el documental te vas a dar cuenta que realmente fue una persona adelantada en su época, porque habla en los 90 y su discurso es un discurso de hoy, siglo XXI total. Amorosa. ¿Sabés a quién me hace acordar? También a Luana Berkins, que cuando ves los videos, son videos que los podés pasar hoy y son discursos actuales. Ella además respondía siempre con amorosidad, aunque del otro lado había cachetazos. Te afeitás el bigote a la mañana, la genitalización de las personas trans, como si fuera una búsqueda casi como para deslumbrar una mentira que encubría lo que la identidad pugnaba por decir. Que una persona haya nacido de una manera, eso no es destino. El destino es lo que cada uno desea de sí. La mejor versión de sí mismo, y Cris Miró llegó muy alto. Y hoy por hoy, obviamente, sigue siendo referente. Absolutamente. Te vamos a mostrar el primer corte de este documental, que es espectacular. ¿Lo tendremos listo como para compartir con la audiencia? ¿Cómo era ser travesti en los 90? ¿Cómo era ser travesti en los 90? Fíjate. ¡Monta de mierda! Había una calle acá en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba la calle Anchorena. Ahí estaban los boliches gays. Y vos sabés que los actores, que se llamaban actores transformistas en esa época, podían hacer un show vestidos de mujer arriba del escenario. Pero para ir a la disco que quedaba enfrente tenían que vestirse de hombre y de ahí cruzaban la calle. Se volvían a vestir para hacer el show. La herencia de esto de que eran lugares siempre sótanos viene de la dictadura, viene del ocultamiento. Recuerdo que cuando iba a Beporco tenía 2 opciones, o me producía en el boliche o en mi casa. Por lo general lo hacía en mi casa, estaba más tranquila y ya tenía mi flota de taxistas, amigos que me venían a buscar, me llevaban hasta Beporco, entonces jamás tocaba la calle. Me dejaban en la puerta de Beporco y lo mismo a la salida. Ahora, lamentablemente, andan sueltos o sueltas, no sé. Existían edictos policiales, segundo F, segundo H, te llevaban detenida. Cris misma fue llevada presa muchísimas veces. Ha pasado una vez de esperarla en un ensayo y enterarnos que estaba detenida. En esa época, a pesar de vivir en democracia, para el colectivo LGBT tardó mucho en llegar la democracia. Porque nosotras éramos perseguidas, éramos cazadas por la policía y podíamos permanecer en un calabozo, no sé, semanas o meses. No había futuros para las mujeres trans. Bien, impresionante, impresionante. Realmente otra época, ¿eh? ¿Sabés que cuando aparece el Código de Convivencia Urbano, época de la Rúa, creo que en la ciudad, yo vivía en Paraguay y Oro. Y obviamente las chicas trabajaban por ahí porque querían estar resguardadas detrás de la luz, de las casas, sabían que era un lugar seguro. Y había mucha resistencia, había muchos partidos que venían el viernes a las 22. Yo recuerdo porque estaba viendo Gasalla y me molestaba que me tocaran el timbre para que bajara a echarlas.
Esa era la convocatoria de 3 partidos políticos que hoy levantan la bandera de la diversidad. Obviamente los acaba cagando, perdón por el término, y me dedicaba a hacer mi vida. Y a la vuelta había una vecina muy reacia a las chicas. Y en un momento intentan robarle al hijo de 11 años y una chica, la peruana, sacó el taco y le empezó a dar al ladrón. Y vino la policía a querer detener a la peruana y soltar al ladrón. Y bajamos todos los vecinos. Desde ese momento esa mujer que las despreciaba, las insultaba, la hacía pasar a la peruana a cenar todos los días con ella. Claro, increíble. Linda historia, ¿eh? Realmente muy linda historia. Bien, tenemos la primera vez en que Cris decidió vestirse de mujer, ¿verdad? Vamos a ver, esto fue en una nota que dio con Graciela Alfano, me parece. A ver. ¿Cuándo fue la primera vez que te vestiste como mujer? A los 12 años. Ajá, sí. A los 12 años me iba a... ¿Te animaste? Porque chica. Pero yo no pensaba en los riesgos, en las consecuencias, en lo que yo estaba haciendo lo que sentí y lo que quería. De repente era esta persona que apareció con ese carisma, con esa gentileza, con esa belleza también, completamente segura de sí misma y de ser quien es. Fui a un negocio de Cabildo y compré mi ropa. ¿Te acordás que te compraste? En ese tiempo se usaban las poseras largas, floreadas, y que tenía como un top y un saquito de terciopelo. ¿Y el vendedor qué decía? Y me la vendió, chocho, con tal de vender, no me importaba nada. 1986, cuando todavía no tenía el pelo tan largo, usaba peluca, que fue por poco tiempo, ¿no? Porque ya una vez que el pelo lo tuvo largo, usaba el de ella. Tengo muchos amigos muy buenos que son los mismos de hace muchos años y que están siempre al lado mío. Y para ellos no fue fácil que una de sus amigas de repente sea popular, porque nos quitó momentos. Claro, ¿no? claro, A veces. claro. Y celos también puede haber. Claro, un café que de repente todo el mundo viene a quererte saludar y vos querés compartir algo y ellos dicen, salir con Cris es un garrón. Pero me contienen. Te apoyan y te siguen. Un fin de año fue creo que la primera vez que Cris salía ya producida a la calle. No teníamos transportes que nos llevara hasta Belgrano, entonces de la casa de ella hasta Cabildo fuimos caminando. Ella totalmente producida. Esas fueron las primeras incursiones de Cris, producida y salir a la calle. Bien, y también tenemos creo que una nota... a ver, antes de pasar a la nota con Costa, ¿qué significó para ustedes participar en este documental? ¿Ventura? Para mí creo que yo si no me hubiera llamado Ventura, me hubiera buscado. Porque yo tenía un vínculo muy cercano a ella. A través de Juanito, a través de Pepe Parada, a través de Luisito Gil. Enrique Pinti. Enrique Pinti, sí señor. Que era todos los grupos que se abrevaban, digamos, en las noches de tertulia ahí en Edelweiss. No, y Los Años Locos. Ah, y Los Años Locos. ¿Y vos, Dani, para vos? A mí me pasó particularmente más allá de las notas, porque yo en esa época recién estaba empezando a trabajar en la revista Flash. A mí me tocó cubrir la noche del debut de Florencia de la Bella en el reemplazo de Cris, porque ya no podía, porque estaba enferma y todo. Sí. Pero era encontrarla en los pubs, en los boliches de esa época, tanto Búnker o en Bach o en Sitges, en esos lugares. Sí. Y era impresionante el carisma que tenía Cris. Cris entraba y era imponente. Claro. Era como que se abría el camino para que pase absolutamente ella. Increíble, o sea, un magnetismo, una belleza. Te quedaba la imagen de ella en la retina. Impresionante. Era increíble. Tenemos nota con Costa, que también se refiere a Cris Miró y bueno, y también forma parte de este documental. Mira. ¿Quién era y qué significó para vos Cris Miró? Mirá, yo en el documental justamente lo digo. A mí lo que me maravillaba de Cris era que era una travesti que iba a la universidad. Y ni siquiera en ese momento era travesti, era lo que ahora era como una diversidad sexual que hasta el momento era desconocida. La posibilidad de que ella habitara lugares que para mí eran imposibles, porque pensar que
que una va a tener una carrera universitaria. En esa época, en el año 90 y pico, era impensado. Ahora, sí, claro, todo cambió, pero bueno, pasaron 30 años. Primero que ella era muy formada, muy dulce, extraordinariamente bella, como sabemos, pero también ella se bancó muchas cosas, ¿viste? Muchas cosas, y si no hubiera habido una Cris, no estaríamos después nosotras, ¿viste? La primera figura de la Argentina fue ella, y hay que respetarla como tal en la historia. ¿Era difícil en esos años transitar, digo, una vida siendo una chica trans? Claro, y sigue siendo difícil hoy por hoy, imagínate en el 90 y pico. Por eso te digo, ella fue muy maltratada mediáticamente también, aguantó muchísimas cosas, pero siempre con una sonrisa, nunca con una mala contestación. Entonces también alejaba de la imagen que siempre quisieron mostrar de nosotras, como que somos todas unas marginales. Ella tenía una forma de expresarse, de moverse, era un ser de luz. Y todo lo bueno que nos dejó Cris hay que potenciarlo, hay que magnificarlo, hay que agradecerle el camino que abrió, porque bueno, ella tuvo, como tenemos varias de nosotras, la suerte de transitar el camino de la popularidad, pero nunca se olvidó quién era, nunca dejó de estar con su gente. Entonces, lo que rescato de Cris es que falta hoy mucho y en mucha gente calidad humana, y ella la tenía de sobra. Bien, qué pena, ¿no? Que se fue tan joven. Sí. Con tanto para... ¿Sabes qué me ponía a pensar? Disfrutar, digo. ¿Cómo fue la chica trans que el sistema, el status quo, pudo aceptar? ¿Por qué quiero decir con esto? Costa decía, ¿no? Todos los boliches de las diversidades eran en sótanos, eran escondidos, eran en las márgenes. Era que no se vea, la sociedad tiraba una alfombra para no ver. Sin embargo, ella no era producto de las márgenes. Era una chica que estudiaba odontología, con una familia en zona norte. Era la que el sistema pudo incorporar como diciendo, va por acá. Abriéndole camino después a las demás. Pero explicando en los 90, 30 años atrás, que hay tres cosas distintas. Sexo, sexualidad e identidad. Sexo, con qué genitalidad naces. Sexualidad, quién te excita, cuál es tu objeto de deseo, con quién te querés relacionar. E identidad es quién te sentís. Y que a veces no van de la mano, no es 1 más 1, 2, ni es una regla de 3 simple, y que está bueno que sea así. Si fuéramos todos iguales, el mundo sería muy aburrido. ¿Qué pensaría ella hoy de esta sociedad que tenemos actualmente, ¿no? Con todos los avances. Yo creo que pensaría ella lo logré. Soñaba tanto con esto. Pensaría lo logré, porque ella en los 90 hablaba con una naturalidad y una simpleza. Y fíjate que no se enojaba con preguntas machirulas, al contrario, trataba hasta como de enseñar. Súper gentil. Absolutamente. Sí, y que las elegante. barbaridades que le preguntaban. Y hoy ya cambió eso. O sea, hoy creo que ella con felicidad vería que logró el objetivo. Ella sabía el camino por el cual tenía que ir en los medios, que no era el enojo, era concientizar. Perdón, pero en ese momento, a ver, estamos hablando de una época en donde siempre los chimenteros, digo, los periodistas de Chimente... No, está bien dicho, los chimenteros. Los chimenteros trataban de pinchar al invitado, hacerlo enojar, digamos. El jugo del asunto era que se enoje. Pero ella no caía. Pero ¿qué pasaba con ella que no caía en la trampa? Ella no caía porque ella lo tenía muy claro. Yo una vez me acuerdo que lo hablé, creo que en una de las notas de la revista, cómo hacía para mantener la calma ante la pregunta que muchas veces era insultante. Bueno, tenía un comandante prusiano que era Juanito Belmonte, diciéndole, vos no te desmarcás de acá. Claro, le marcaba el camino, pero no era solamente Juanito Belmonte, o sea, estaba Enrique Pinti, que sabían cómo manejar los medios. Pero de verdad, a ustedes, digo, en esa época, ¿no les resultaba hasta un poquito aburrido que ella no cayera en la trampa? Ah, mira. No. A ver, ella tenía una elevación terciaria. Los que tienen estudios terciarios tienen otra cabeza, otro pensamiento. Tienen el sistema incorporado, porque responde por sistema. Ella tenía una educación fantástica de la familia y estaba rodeado de grandes maestros. Porque no era solo Juanito. Era Juanito, Lino Patalano, Pepe Parada. Realmente una lady. Si no viste el documental, bueno, recontra, mega recomendado por